En estos tiempos tan complicados no hay nada mejor que estar escuchando palabras de gracia, porque son las que te posicionan y es donde tienes tu libertad. Esto me recuerda cuando Jesús estaba enseñando en el templo y traen delante de él una mujer que encontraron en el mismo acto del adulterio. La ley es tan rígida y tan severa que a ellos no les importó. La trajeron seguramente desnuda y la exhibieron delante de todos. Entonces le dicen a Jesús tentándole: la ley de Moisés dice que tales mujeres deben de morir a pedradas. ¿Tú qué dices? Jesús se agacha y comienza a escribir sobre el suelo. Y les dice: el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y como insistieron en preguntarle, volvió a agacharse y a escribir sobre el suelo. Aquí hay algo muy interesante, porque el piso del templo no era de tierra. Siempre había pensado esa cosa. El piso era de piedra. Y esto me recuerda a lo que pasó con Moisés. ¿Por qué? Porque Dios había escrito con su dedo la ley en piedra. Es lo que estaba diciendo Jesús con ese acto simbólico. Él estaba diciendo: yo soy quien escribió la ley. Ustedes no me van a enseñar a mí de la ley. Yo soy quien escribió la ley. Ahora lo hizo 2 veces, porque Moisés, una vez que recibió por primera vez esas tablas, baja y cuando ve que el pueblo había estado adorando a un dios que hicieron de oro, un becerro de oro, él se enojó y quebró esas tablas. Y Dios le dijo: sube nuevamente, y le volvió a dar esas tablas, pero le dio una indicación: esas tablas deberían de estar dentro de lo que conocemos como el tabernáculo de Moisés, en el lugar santísimo, dentro de lo que conocemos como el arca de la alianza, donde había una tapa de oro que se llama propiciatorio. Ese propiciatorio es donde se derramaba la sangre, y para que entiendas, las tablas estaban por debajo del propiciatorio, porque la palabra dice en Hebreos que Jesús fue propicio a nuestras injusticias. ¿Qué significa eso? Que siempre la gracia va a estar por encima de la ley. La ley va a estar por debajo siempre. Entonces dice la palabra que ellos al escuchar el que esté libre de pecado, no había nadie libre de pecado más que uno, Jesús. Y él no arrojó ninguna piedra, porque es lo que hace la gracia. La gracia te protege. Mientras la ley te quiere juzgar, la gracia te protege. Entonces empezaron a ir desde el más grande hasta el más chico, porque conforme va creciendo la gente en años, la conciencia de culpa es mayor. Solamente la gracia te libra de toda culpa. Entonces Jesús voltea con la mujer y le dice: mujer, ¿quién te condena? Dice: nadie, Señor, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ve lo que hace la gracia. Primero la gracia te dice: yo no te condeno. Y luego te dice: no peques. La ley es al revés. La iglesia lo quiere hacer de una manera distinta. Primero te dice: no peques, y si no pecas, entonces no te condeno. Y no es así. La gracia es el poder de Dios en nosotros para no pecar. Esto viene en Romanos capítulo 6, versículo 14. El pecado ya no va a ser un amo, no te va a gobernar más en tu vida, porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Mientras quieras seguir los estatutos rígidos de la ley, vas a ser un esclavo del pecado. Pero ahora que estás posicionado en lugares celestiales, que estás en la gracia es el poder de Dios en ti para no pecar. Bendiciones.